¿Qué tal, familia? Un saludo, soy Luis, están en la caja de Pandora. Volvemos a tener al doctor Ángel Luis Fernández. El lunes pasado hicimos la primera parte de ¿Existe Dios? Y como había una mala conexión, pues pusimos un vídeo y hoy vamos a hacer la segunda parte, ¿no? Tenemos 50 minutos de desarrollo y, como siempre os comento, en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto del doctor para que lo podáis contactar a través de la página web o 1 Fundación y, bueno, podéis ver todos los sitios donde él está y podéis seguirlo a través de las redes. Y luego os comentaremos también que este domingo en Aulas Pandora pues tenemos otra vez el nuevo seminario que toca, vamos a decir, este mes, que se llama Vida extraterrestre en el sistema solar y en la Tierra. Esto es lo que se va a trabajar este fin de semana, que será un taller también típico de 4 horas y ahí vais a tener también la formación. De esto pondremos un vídeo también para que sepáis de qué va y os apuntéis también al canal. Pues dicho esto, vamos a saludar aquí al doctor. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo andas? Hola, Luis. Un abrazote fuerte. Pues bien, muy bien. Ya estoy aquí recién incorporado y todo en orden. Aquí la señal no falla, ¿no? Sí. En la República. Exactamente. Nada, todo bien, todo tranquilo. Todo bien. Pues te doy paso para que hagas la introducción. Muy bien, vamos a hablar un poco de Dios, ¿no? Y al final plantearnos la gran pregunta de si existe o no existe, ¿no? ¿Qué es eso de Dios? Es curioso, pero no hay un acuerdo para nada, ¿no? Lo que sí queda claro a mi juicio es que Dios es como, ¿cómo diría yo? Como una fuerza misteriosa que nos rodea, que nos conecta a todos, ¿no? Y posiblemente debiera comenzar hablando de lo que consideraban los grandes intelectuales de la historia sobre si existía o no existía, ¿no? Porque siempre han estado discutiendo acerca de la existencia de Dios y naturalmente pues han llegado a conclusiones variadas, ¿no? Algunos han sostenido que Dios es una entidad superior, que nos guía, lo personalizan de alguna manera, ¿no? Otros dicen que nos ama incondicionalmente y otros creen que Dios es una construcción de la mente humana, ¿no? La opinión de estas inteligencias importantes que hay que considerar siempre a lo largo de la historia, sobre todo con este planteamiento que tienen sobre Dios, pues es diversa, ¿no? Hay algunos, como sabéis ya todos, Platón, Aristóteles, Sócrates, que creían en una divinidad pero abstracta, ¿no? Mientras que otros que también conocéis y de los cuales he hablado en alguna ocasión, como Epicuro, Baruch Spinoza y Nietzsche, rechazaban la existencia de un Dios personal. Creo que este es un poco el problema de base, ¿no? ¿Dios es una persona o es un concepto? Otros filósofos como Hegel, como Kant, siempre vieron a Dios como una fuerza que gobierna el universo, es decir, la fuerza. Mientras que otros, como Leibniz o Descartes, veían a Dios como el creador de todas las cosas. Pero en general, la opinión sobre Dios entre las grandes inteligencias de la historia, la verdad es que es bastante variada, ¿no? Y depende siempre de los puntos de vista filosóficos y sobre todo religiosos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Aristóteles, uno de los mayores pensadores de la antigüedad, se creía que Dios era una forma de inteligencia perfecta que existía fuera del tiempo y el espacio. Creía él que Dios era la fuente de toda la verdad y que también era pues la belleza, ¿verdad? Y que posiblemente el propósito de la vida fuese alcanzar un estado de perfección. Pero luego pasamos al filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que creía que Dios en realidad era una invención del hombre, de la mente humana, para explicar el caos y la incertidumbre de la vida. Creía que la religión era una forma de control social
pues que impedía que la gente se autodeterminase, ¿no? En el caso de aquel pensador belga, bueno, se discute hoy si todavía si era belga o holandés, pero bueno, Baruch Spinoza y el mismo Friedrich Nietzsche siempre argumentaron en contra de la existencia de Dios y afirmaban en ambos casos que la naturaleza es completamente determinista y que no hay lugar para un ser supremo que gobierne el universo. Y también, bueno, si nos vamos a Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger, ellos cuestionaban completamente hasta la misma noción de Dios y argumentaban que la idea de un ser que lo gobierne todo, pues no tiene sentido realmente, ¿no? Pero también hay una variedad de opiniones sobre Dios entre este grupo de grandes inteligencias de la historia, ¿no? Habría que hablar un poco de lo que pensaba Albert Einstein, que describía a Dios como algo de espiritualidad y de moralidad elevadas, pero no creía él en un Dios personal. Y mucho menos creía en un Dios intervencionista que estuviese controlándolo todo, ¿no? Y lanzando mandamientos para que se cumpliese. Él no pensaba así, o sea, él veía a Dios como una fuerza pues, de tipo impersonal, y esa fuerza es una fuerza que rige el universo, que lo contempla todo y que genera sus leyes y sus procesos, ¿no? Y aunque él era fundamentalmente, culturalmente judío, siempre se identificaba como agnóstico y rechazaba la idea de un Dios personal que interviniese en el mundo, ¿no? Hay una carta muy interesante que no sé si conocéis, escrita ya por el 1054 o algo así, y que decía que él no creía en un Dios personal que se preocupase por el destino personal de él, el de Einstein, el destino del mundo, ¿no? Otra de las grandes inteligencias, Stephen Hawking, era reconocido por eso, por ser un ateo confeso, y criticaba la creencia en un Dios personal y en la intervención divina en el universo. Hay una réplica importante a muchas acusaciones que recibía y que aparecen en su libro La breve historia o Una breve historia del tiempo, ¿no? Donde él argumentaba que la comprensión científica del universo podría explicar la existencia sin la necesidad de un ser supremo. Es decir, él planteaba claramente que el universo se expresa por sí mismo sin la necesidad de un Dios. Y en otra de sus grandes obras, por cierto, muy recomendable, os la recomiendo, El gran diseño, postulaba que no es necesario para nada invocar a ningún Dios para encender la mecha y darle inicio al universo. Si nos vamos a Sócrates, tal y como se describe en las obras de Platón, pues tenía una visión más bien mística de Dios, diría yo, porque creía en la existencia de dioses en plural y en la importancia de vivir de acuerdo con su voluntad. Sin embargo, también cuestionaba la noción de Dios, ¿no? Y buscaba un conocimiento más profundo, más verdadero, y lo hacía a través de la filosofía, ¿no? No habló nunca explícitamente sobre Dios, pero sus diálogos sugieren que sí creía en el orden de la naturaleza presente en todos los universos y que pudiera ser considerado, pues eso, como lo que hablábamos antes, como un concepto, pero nunca como un ser. Isaac Newton también, él era un creyente devoto en este caso, ¿no? Y sí creía él a Dios como creador y controlador del universo, ¿no? Y en alguno de sus escritos pues defendía a raudales una visión de Dios como un ser personal y providente que mantenía el equilibrio y la estabilidad del universo, ¿no? Estas son cuestiones muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Porque cada uno de ellos constituye los pilares fundamentales de la humanidad en cuanto a intelectualidad, ¿no? Si vamos a Immanuel Kant, pues lo mismo.
argumentaba que la existencia de Dios, ya sabéis, Kant era alemán, ¿no? Pues era una creencia necesaria para tener lo que él llamaba una moralidad sólida y universal. Pero también reconocía que la existencia de Dios no puede ser probada de manera concluyente, ¿no? Él diría en este momento que pudiera creer en él si se pudiese probar, ¿no? Pero no se puede probar, ¿no? En el caso de Charles Darwin, aquel científico británico, conocido por todos por la teoría de la evolución, por selección natural, pues era también agnóstico, no creía en un Dios personal que interviniese en el mundo, ¿no? Por eso es difícil, son todas conjeturas y es difícil decidirse por algo, ¿no? Yo creo que en lo que coincide casi todo el mundo es que Dios es un concepto, es una fuerza misteriosa que ha inspirado pues, a grandes pensadores, como hemos visto de la historia a través de los siglos, ¿no? Y todos estos de la época de Sócrates, ¿verdad?, veían a Dios pues, como el creador del universo, el principio de todas las cosas, ¿no? Y los grandes líderes religiosos, como podían ser Jesús o Buda o Mahoma, lo veían como el creador de la moral humana, como el fundamento de la ética y el origen de la justicia. Y como contrapunto, los científicos de tipo Newton, Galileo, Einstein veían a Dios como el diseñador de la naturaleza, como si fuese el ordenador de la física o el arquitecto del cosmos más que otra cosa. Ahora, la opinión de estas personas coinciden en algo, ¿no? Y es que es una fuerza poderosa que ha guiado el curso de la humanidad desde el principio de los tiempos. Pero estas son solo algunas de las opiniones que hay por ahí, ¿no? Porque hay más. Hay más. Hay siempre perspectivas de todo tipo, ¿no? No hay acuerdo en esto. La cuestión es, ¿existe de verdad? ¿Cómo se le ve hoy, ¿no? Bueno, pues hoy estamos afortunadamente en una época en la que, por lo menos en Occidente, se ha avanzado algo, porque declararse ateo ya no es un delito que pudiera llevar a alguien a prisión o algo peor, como pasaba antes, ¿no? En este sentido, la conquista de las libertades de pensamiento, de expresión y de culto ha permitido no solo la convivencia pacífica de los diferentes credos, los grupos tan distintos de protestantes y católicos, que ya no se masacran mutuamente. Lo del Islam pues es otro asunto ya, ¿no? Sino que también la opción por el ateísmo haya llegado a ser tan respetable como cualquier otra, algo que no sucedía antes, ¿no? Y esto ha posibilitado algo bastante positivo, y es que los argumentos ateos pues hayan cobrado fuerza y visibilidad, lo que pues ha ido acrecentando poco a poco el debate en torno al sentido y la veracidad de las religiones, ¿no? Si a esto le añadimos que en los últimos años este combate dialéctico entre ateos y teístas pues se ha recrudecido, quizás en un principio debido a la polémica en torno al creacionismo en Norteamérica, por ejemplo, y después el activismo público de figuras ateas importantes, ¿no?, de un prestigio intelectual reconocido, ¿no?, como el caso del biólogo británico Richard Dawkins, que yo creo que es pues el ateo más feroz de los últimos tiempos, ¿verdad?, y que ha sido el promotor de esa campaña famosa de los autobuses ateos, ¿no? Pero también están filósofos muy reconocidos como Daniel Dennett, Sam Harris o Colin McGee, ¿no?, o Christopher Hitchens, que ya no está vivo, ¿no? Y figuras muy notables en el mundo de la ciencia, como el premio Nobel de Física Steven Weinberg o el mismo Stephen Hawking, ¿no?
Pero claro, aquí la respuesta por parte de los creyentes, cuando estos se mostraron abiertamente ateos, pues no se hizo esperar, y por este lado pues también hay figuras destacadas, como por ejemplo el teólogo de Harvard, Richard Swinburne, o también Alvin Plantinga, que es el original pastor anglicano que dio tanta lata, ¿no? Y lo metieron preso varias veces, ¿no? Hay mucha gente, ¿no? Y en el mismo sentido, de la misma manera, pues muchos científicos, como Francis Collins, por ejemplo, pues han confesado sus creencias religiosas intentando mostrar que ciencia y religión no tienen por qué ser enemigas, pueden convivir, ¿no? Entonces, esa polémica siempre ha estado ahí, ¿no? El asunto de las demostraciones de la existencia de Dios, siempre se han intentado multitud de argumentos que usan la lógica, ¿no? Para tratar de demostrar que Dios existe sin la necesidad de ir a la realidad a comprobarlo. Este es un punto de partida interesante porque algunos de ellos serían argumentos puramente matemáticos, ¿no? Porque en general hay un acuerdo común en este tipo de argumentos que son falaces, pues porque parece imposible pasar de algo que sea coherente en sentido lógico a que sea real en sentido ontológico, y para eso hay que demostrar que si algo existe, pues no nos queda otra que ir a la realidad a buscarlo, ¿no? Sin embargo, entre estas pruebas también hay razonamientos bastante ingeniosos que pueden mostrar a todos pues los más, diría yo, que loables intentos a la hora de intentar resolver cuestiones realmente complicadas, ¿no? Porque es muy importante saber por dónde hay que caminar y conocer por qué senderos no hay que transitar. Y en el peor de los casos, siempre van a servir como divertimento intelectual, de eso no cabe la menor duda, ¿no? Pero bueno, hay argumentos, por ejemplo, ontológicos, que resultan un tanto burdos, ¿no? Pero divertidos. Por ejemplo, ha habido un fraile italiano, recuerdo, no estoy seguro si del siglo X o del XI, bueno, San Anselmo de Canterbury, que es el precursor de las demostraciones divinas. Y en sus obras se puede leer que varias de ellas fueron muy utilizadas por filósofos posteriores, si bien la que le dio la fama es la conocida como argumento ontológico. Es decir, si a cualquiera se le pregunta cuál sería la idea más grandiosa, más perfecta que pudiera pensarse, seguro que le viene a la cabeza algún tipo de divinidad. Y ahí podemos pensar en un Dios superpoderoso, un Dios inmortal, todo sabiduría, bondad, de modo que no haya otro ser mejor que Él. Dios, en este sentido, pues sería como mínimo la idea más grande que pudiera pensarse, ¿no? Y esto, qué sé yo, o sea, parece innegable, ¿no? Este hombre, San Anselmo de Canterbury, va a hacer la clásica diferenciación entre esencia y existencia. Una cosa son las características de un ser, su esencia, y otra diferente es si ese ser existe o no. Dios, en este caso, va a ser el único ser en el que esencia y existencia coinciden. Dios es la existencia misma. Un ser, para quienes creen que es un ser, que tiene necesariamente que existir, siendo los demás seres solamente contingentes, por otra parte innecesarios, ¿no? Es decir, que pudieran haber existido o no. Por ejemplo, si vamos al episodio bíblico en el que Moisés se encuentra con Dios convertido en una zarza ardiente, recordaréis que le pregunta quién es y Dios le responde: yo soy el que soy. Eso está en el Éxodo 3:14. Y esa es una definición magnífica para este San Anselmo de Canterbury, ¿no? Pero enseguida vino la crítica a partir de un monje, Gaunilon de Marmoutier, quien estableció que lo mismo que podíamos hacer con Dios podría ocurrir con cualquier objeto inimaginable, ¿no? Gaunilon pone el ejemplo de las Islas Afortunadas, unas islas maravillosas,
perdidas en el mar, pero dice, si no existieran, pues todavía podríamos pensar en otras islas aún mejores que realmente existiesen. Por lo tanto, las islas afortunadas deben existir. Pero entonces Kant dice que no, que la propiedad de existir no es una característica de un objeto al mismo nivel que, por ejemplo, puede ser su color o su forma. Es decir, si yo digo, he visto una manzana roja sobre la mesa y he visto una manzana roja sobre la mesa existiendo, ese predicado de existir, la verdad es que no añade nada nuevo que no estuviese ya dicho en la primera frase. Por lo tanto, sostener que un objeto que existe es más perfecto que otro que no existe, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque la existencia no es una propiedad válida para realizar comparaciones. Hay un argumento de tipo ontológico, ¿no?, que siempre ha defendido el filósofo norteamericano de la Universidad de Notre Dame, que mencionaba antes, Alvin Plantinga, ¿no?, que va a ser quizás, qué sé yo, el más tenaz defensor de Dios, como dicen en Colombia, ¿no?, de los últimos tiempos. Y una de sus aportaciones ha sido la de reformular y mejorar el argumento anselmiano, ¿no? Plantinga va a utilizar en este caso una herramienta matemática con la que San Anselmo de Canterbury, allá por la Edad Media, pues no pudo ni imaginar ni soñar, que es la lógica modal. Esta clase de lógica añade a la habitual lógica de predicados los llamados operadores modales, es decir, la necesidad y la posibilidad. Y además, y esto siempre, pues a mí me ha parecido muy curioso, utiliza la noción de mundos posibles. ¿Qué es eso de un mundo posible? Bueno, pues es un universo, una realidad paralela a la nuestra en la que cualquier cosa pudiera haber sucedido diferente como lo ha hecho en nuestro mundo actual. Por ejemplo, un mundo posible sería aquel en el que Julio César no hubiera sido asesinado. Es decir, un mundo posible en el que cualquiera de vosotros no hubiera tenido hermanos o la evolución no hubiese llegado a diseñar seres humanos, es decir, distintas líneas de tiempo que se generan habitualmente. De modo que el concepto de mundo posible se utiliza para definir necesidad. Algo es necesario si debe ocurrir siempre y de la misma manera en todos los mundos posibles que podamos imaginar. Por ejemplo, hay ciertas verdades matemáticas innegables como que 2 y 2 son 4 y que son necesarias porque, bueno, no sé, podría darse un mundo en el que 2 más 2 a lo mejor no fuesen 4, ¿no? Y seguimos con esta exposición, ¿no? Si Dios es el ser más perfecto que puede pensarse, ¿será entonces un ser necesario, tal y como ya decía San Anselmo? Si es necesario, ¿tiene que existir en todos los mundos posibles? Pues sí, pero la realidad es el cuestionamiento, ¿existe o no? El punto fuerte del argumento de este Plantinga es que solo con que aceptemos la posibilidad de que Dios exista nos va a llevar a su existencia, a no ser que seamos unos ateos radicales no dispuestos a escuchar a nadie, ¿no? Pero lo normal para cualquiera es aceptar que se crea o no en Dios, ¿no?, y su existencia es al menos posible. Muy bien, pero si vemos entonces qué es o cuál es el mecanismo que nos pasa de lo posible a lo necesario. Porque si es posible que Dios exista, por muy infinitesimal que fuese su existencia, Dios existirá en algún mundo posible. Y si sostenemos que una de las características de Dios es su necesidad, si existe en un mundo, necesariamente existirá en todos los demás. Con que Dios exista en el más triste, en el más pequeño, en el más lúgubre mundo posible, ya va a existir en todos los demás. Por lo tanto, Dios existe, ¿no? Pero hay objeciones a esto, ¿no? Estos son planteamientos de filosofía pura, ¿no? Hay objeciones porque para que el argumento sea válido hay que aceptar lo que ya desde la filosofía antigua se conocía como el principio de plenitud o de fecundidad. Es decir, que todos los mundos posibles son reales. Y lo son, de alguna forma, porque si aparecen en nuestra mente, pues ahí los tenemos, ¿no? Al día de hoy tenemos en astrofísica la teoría de los universos múltiples, ¿no?, que bueno, están todavía trabajando en ello, ¿no?, pero lo único que se sabe con certeza es que existe un universo único.
uno. Pero aún aceptándola es diferente decir que hay varios o muchos universos, a decir que todos los posibles sean reales. Y si solo unos cuantos universos son reales, a pesar de que Dios pudiese existir, pues podría no haber existido en ninguno de ellos y por tanto no existir como concepto. Dentro de otro tipo de argumento, como pudiera ser el argumento cosmológico, pues no sé, posiblemente, a lo mejor este es el más fuerte de todos, ¿no? Que es el arma principal de los teístas contra los ateos. En términos tan imprecisos como generales, lo que viene a decir es que algo o alguien debe haber creado el universo. Parece extraño que una obra tan compleja y colosal como nuestro universo pues no tenga un sentido, una causa, un propósito. Y aquí la formulación más técnica pues hay que atribuírsela al padre dominico Tomás de Aquino, quien entendía el universo como una gran cadena causal. Todo lo que ocurre tiene una causa previa. Y ante esa cadena causal solo tenemos dos opciones. O bien la estiramos hasta el infinito postulando un universo eterno, o bien paramos la cadena en una causa primera que por definición no tenga causa alguna. A Santo Tomás le parecía absurda la idea de un cosmos temporalmente infinito, por lo que solo cabía aceptar una parada en la cadena. Y en este caso Dios sería pues esa causa incausada, ese sentido último de la realidad. Pero el universo está regido por una serie de leyes que se cumplen regularmente, escrupulosamente. El universo tiene un orden, una cierta racionalidad. Parecería realmente muy extraño que todo este orden no hubiera sido generado o planificado por algo o por alguien. Fijaros, si vamos caminando por un desierto y nos encontramos con una máquina extraña llena de engranajes y poleas, aunque desconozcamos su funcionamiento, pues yo creo que sería del todo razonable pensar en un ingeniero que la ha fabricado. Alguien la tuvo que fabricar. Y un tanto absurdo pensar que no hay ninguna inteligencia detrás de su creación. Es decir, este también ha sido denominado argumento teleológico o argumento del diseño. En este caso Dios sería pues, el supremo diseñador, algo así como el arquitecto absoluto del cosmos, ¿no? Como algunos filósofos presocráticos, ¿no? Pero hay objeciones del bamboteo, ¿no? Porque es difícil imaginar qué es una causa incausada, algo que se cause a sí mismo, ¿no? Nunca se ha observado nada de esto en la naturaleza, ¿no? Y resulta difícil de asimilar, ¿no? Y responder a la pregunta de qué causó a Dios con Dios mismo, pues la verdad resulta o parece por lo menos bastante insatisfactorio. Pero además también podríamos parar la cadena causal en el propio universo sin necesitar la hipótesis de Dios. La naturaleza es la causa incausada que se creó a sí misma. O así al menos, bueno, pues uno pudiera quitarse un problema encima, ¿verdad? Ahora, si se cree que existe Dios, tenemos que explicar a Dios y al universo. Mientras que si solo se cree que existe el universo, pues solo tenemos un problema y no dos. Se trataría aquí de aplicar pues esa saludable navaja de Occam siempre ante dos explicaciones, quedarse siempre con la más simple, ¿no? Y con respecto al argumento del diseño, hay muchas cosas que se pueden objetar, que es posiblemente pues, diseñar organismos complejos sin necesidad de diseñador, o que se diseñen solos. Precisamente esa es una de las lecciones de Charles Darwin. Es posible obtener complejidad a partir de la simplicidad sin necesidad de un ingeniero. Aquí la selección natural lleva, yo diría que eones haciendo los seres vivos, ¿no? Y en esa misma línea hay ejemplos matemáticos. Los tenemos, por ejemplo, en el juego de la vida de John Conway, o en las reglas de Stephen Wolfram, mecanismos que mediante reglas muy simples consiguen resultados muy complejos, ¿no? Hay muchos tipos de argumentos, ¿no?
la versión renovada de este argumento cosmológico, que como os digo, pues es como el más sólido, hace hincapié en un hecho, por lo pronto, como mínimo, sorprendente, que es la existencia de una serie de características de nuestro universo cuyo más mínimo cambio hubiera imposibilitado la existencia de la vida humana. Y esto hace pensar que el universo ha sido ajustado, además con muchísima precisión, pues para posibilitar que aquí estemos todos nosotros, tal y como se desprende de la lectura de la Biblia, cuando dice que Dios creó al mundo para que nosotros gobernásemos en él, ¿no? El cristianismo, por ejemplo, no tendría mucho sentido en un universo inerte en el que el ser humano no existiese, ¿no? Ni por lo tanto Jesucristo hubiese nacido, ¿no? Y a la tesis de que el universo ha sido creado para que aparezca el ser humano, a esta se la suele denominar principio antrópico. Fue formulado en su versión inicial más fuerte por Brandon, no me acuerdo del apellido, bueno, allá por el 74, ¿no? Hay muchos ejemplos de estas características muy ajustadas, ¿no? Algunos han enumerado hasta más de 20, ¿no? Por ejemplo, que el espacio conocido tiene 3 dimensiones, según la teoría de supercuerdas, pero según las actuales teorías tienen muchas más. Bueno, en realidad la teoría de supercuerdas parte de eso, ¿no? De que tiene 3, pero sugiere que hay muchas más. Aunque sí acepte que solo hay 3 desplegadas, ¿no? Si por ejemplo tuviese 4, pues la fuerza de gravitación no obraría igual. Y en la fórmula de Newton para 4 dimensiones hablaría de la inversa de la distancia al cubo y no al cuadrado, lo que no permitiría que los planetas orbitasen de modo estable en torno a sus respectivas estrellas, y eso, claro, como podéis entender, pues imposibilitaría cualquier vida biológica. Y si tuviese 2, pues os imagináis cómo podría ser un mundo bidimensional, ancho y largo, pero no alto. Creo recordar, hacía muchos años, la famosa Planilandia de Edwin Abbott, ¿no? De una humanidad que vivía en un mundo de 2 dimensiones. Pero bueno, la proporción entre la masa del protón y del electrón, fijaros bien, es exactamente 1836. Si este valor hubiera sido levemente diferente, cambios, qué sé yo, en torno al 0,15%, los átomos no darían lugar a enlaces estables. Y eso imposibilitaría la creación de esas moléculas complejas necesarias para la vida. Así que no cabe más que pensar en la gran cantidad de enlaces que contiene una molécula tan larga como la del ADN humano. Y en cada fusión nuclear, pues no os quiero ni contar las que tienen lugar dentro de las estrellas, en las que un 0,7% de materia se convierte en energía. Si esa constante, fijaros bien, fuese levemente superior, todo el hidrógeno se hubiese convertido en helio en el Big Bang y no quedaría nada para formar moléculas orgánicas. Pero si por el contrario fuese inferior, la fusión del hidrógeno sería imposible, porque tendríamos pues un universo inerte, aburrido, que solo estaría compuesto por ese elemento, ¿no? Del mismo modo, la relación entre la fuerza nuclear fuerte, que es la que mantiene protones y neutrones dentro de los núcleos atómicos, y la fuerza electromagnética, que hace lo contrario, pues debe estar muy finamente ajustada para permitir la existencia de átomos estables, como son los del carbono, los del hidrógeno, por ejemplo, que además constituyen las bases de la vida. Por ejemplo, si se incrementase la carga del electrón en un factor 3, los núcleos con más de 5 protones simplemente no podrían existir, con lo que la vida sería imposible, ¿verdad? Y luego está la constante cosmológica de Albert Einstein, que se rechazó en un principio y que ahora ha vuelto a aceptarse, ¿no? Y que tiene un valor espectacularmente ajustado, porque se habla de 10 elevado a menos 120 de potencia. Si fuese más alto, el universo se habría expandido tan rápido que no hubiera dado tiempo a la creación de estrellas. Y si fuese más bajo, la expansión se habría detenido, llegando a un Big Crunch, como dicen
los americanos, sin que la vida hubiese tenido tiempo de surgir. O sea que esta serie de ajustes no pueden ser fruto del mero azar, ya que sería demasiada casualidad que entre todos los posibles valores que estas constantes pudieran tomar, pues hubiesen adoptado justamente los necesarios para que apareciese el ser humano, ¿no? Hay astrofísicos que han calculado que la probabilidad de que algo así hubiera sucedido pues sería inviable, porque han calculado 10 elevado a la 229, ¿no? Lo cual nos llega, de alguna manera, pues nos conduce a considerar un diseñador cósmico como si fuese un relojero impecable que habría ajustado el cosmos para hacerlo humano, ¿no? No obstante, claro, esto no todo el mundo lo ve así, ¿no? Esta es la versión cosmológica, ¿no? Así que la primera salida ha sido pensar en la hipótesis del multiverso, ¿no? Es decir, es posible que nuestro universo sea uno más de entre muchísimos, incluso infinitos universos paralelos. Si realmente existiesen, sencillamente el nuestro sería uno de los que pudiera albergar vida, pero no necesariamente todos, ¿no? La mayoría o muchos permanecerían totalmente desiertos. Y esto, como teoría, a pesar de esa extravagancia inicial y de la enorme dificultad que tiene de su verificación empírica, claro, ¿cómo se puede demostrar esto? Pero cuenta hoy día con muchos promulgadores entre la comunidad científica. Hay muchos físicos de prestigio como David Deutsch o Leonard Susskind o Alexander Wilkin, que son férreos defensores de esto. Hay otra salida que es la que pone en duda el mismo ajuste fino, ¿no? Que es el trabajo de Victor Stenger, que criticó que sus defensores ponen ejemplos en los que solo se varía un parámetro sin tener en cuenta que otros pudieran variar y compensar los efectos, así como muchas de estas aparentes precisiones que son variables derivadas, que además pueden ser explicadas sin grandes problemas por la física convencional. Pero eso sí, la crítica más fuerte viene, por lo menos a mi juicio, de la idea de que no sabemos si realmente esas constantes hubieran podido ser diferentes a las que son. Porque nadie ha estado en una fábrica de universos para ver cómo se crean y si es posible o no cambiar parámetros o leyes físicas a placer. Por eso los defensores de ese fine-tuning parten de la premisa de que todas las variables y todas las constantes fundamentales se pueden cambiar, de modo que se pueden fabricar universos con todo tipo de leyes físicas diferentes a las nuestras. Y así, pues al final no hay evidencia alguna de que algo así sea posible, porque precisamente nadie ha visto otro universo diferente al nuestro con el que se pudiera comparar. Entonces, a partir de ahí, todo resulta ser especulación. Hay un argumento también sobre el tema de la existencia de Dios, que es el de los ateos más diabólicos, ¿no? El argumento del mal, que ya parte del filósofo griego Epicuro y que suele citarse como un razonamiento sólido en contra de Dios. También tiene otras versiones, ¿no? Pero, bueno, en realidad no es una prueba de su inexistencia, sino que van en contra de esa supuesta infinita bondad, ¿no? Y parte de una base en el que se plantea que en el mundo en el que vivimos se da como algo indudable el asunto del sufrimiento, ¿no? Y cada segundo pues pasan cosas terribles a personas buenas o como mínimo a personas que no se merecían de ningún modo que esas cosas les ocurriesen. Entonces, claro, el planteamiento es cómo un Dios que se supone que es infinitamente bueno y poderoso puede permitir eso, ¿no? Epicuro exponía muchas respuestas. Una de ellas, él planteaba, bueno, una de dos, o Dios quiso eliminar el mal y no pudo, y entonces tenemos un Dios que puede ser infinitamente bueno, pero que no es omnipotente, es decir, que no tiene poder para que en su creación el mal no ocurra. Pero también planteaba
O a lo mejor Dios pudo eliminar el mal y no quiso. Y entonces tenemos un Dios ahí omnipotente pero malvado y que genera mucho miedo. O también se podría plantear que Dios ni pudo ni quiso y entonces tenemos un Dios débil, un Dios malvado, ¿no? Imaginaros, ¿no? O la última sería, o Dios quiso y pudo. Pero esta es una opción que yo creo que es desechable a priori, porque hemos partido de la premisa de que el mal existe, por lo que Dios, como mínimo, no pudo eliminarlo, ¿no? Entonces podemos establecer la conclusión de que dado el mal en el mundo, Dios no puede ser a la vez bondadoso y omnipotente. Lo que o una de dos o nos deja un Dios malvado o uno débil. Es el resultado que no concuerda demasiado con las concepciones religiosas tradicionales. Sin embargo, existen posibles respuestas que parten de negar puntos esenciales del argumento. El primero sería, el mal en el mundo, pues es solo un mal menor, necesario para un bien mayor. Por ejemplo, tener sed nos hace valorar lo rica que está, pues, qué sé yo, una cerveza fresquita de Tecate. Si no sufriésemos la sed, no podríamos disfrutar de la cerveza. Así podríamos pensar que todos los grandes bienes tienen un reverso oscuro que es el que les da valor. La justicia, la libertad, la verdad. Y sin sus opuestos, vamos a llamar malvados, no tendría ni sentido hablar de ellos. Porque no sé qué pensaréis vosotros, pero no sería absurdo hablar de justicia en un mundo en el que jamás pasará nada injusto. Como objeción, habría que decir, existe el mal gratuito. Aquel mal que por muchas vueltas que le demos no va a traer consigo ningún bien. Y aquí habría un Dios bondadoso que no debería permitir un mal que no nos llevara a un bien superior. Pero también podríamos argumentar, el mal está causado por el ser humano, por lo que el responsable del mal en el mundo no es Dios en realidad, sino el ser humano. Dios otorgó un don maravilloso a este ser, la libertad para elegir entre el bien y el mal, pero claro, si nosotros usamos ese don para hacer fechorías, pues ya no es cosa suya. La objeción aquí sería si existe el mal natural, es decir, aquel mal que no es causado por el ser humano, sino por catástrofes naturales, epidemias, terremotos o tsunamis. Entonces tendríamos aquí un Dios bondadoso que si lo fuese, de verdad no los permitiría. Y claro, en la respuesta esta que dicen algunos, el cielo lo compensará todo, si volvamos a las principales religiones monoteístas, se sostiene la existencia de un paraíso en la que se vivirá toda la eternidad en una felicidad suprema. Y por mucho sufrimiento que uno haya padecido en la vida terrenal, esa infinitud absoluta del tiempo, en una dicha plena, pues parece compensar con creces todo lo demás. Claro, los que objetan esto van a decir que aparte de todas las dificultades que para el sentido común tiene el aceptar la existencia de un paraíso post-mortem, está el problema del infierno. Para que un paraíso en donde se premien todas las buenas acciones tenga sentido, pues tendrá que existir un infierno en donde se castiguen las malas. Y si no fuese así, pues daría igual ser bueno o malo, ¿no? Sobre todo en estas vidas, ¿no? Porque siempre iríamos al cielo, ¿no? Y otro problema reside también en que es difícil hacer conjugar la idea de un Dios bondadoso y justo con castigar a alguien con sufrimientos horribles y espantosos durante toda la eternidad. Porque realmente, por muy malvado que haya sido uno durante su vida, parece bastante desproporcionado, ¿no? Digo yo, y por lo tanto injusto castigarlo tan severamente, ¿no? De manera que la pregunta está en pie, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Existe o no existe? No es fácil, no resulta fácil decidir si somos la creación de un Dios bondadoso o el experimento despiadado, como dicen algunos, de una raza extraterrestre, o si vivimos en la Matrix, como dicen otros, ¿no?
pero sí tendríamos que reconocer que el conocimiento que tenemos de nuestro universo, a pesar de su aparente sofisticación, pues la verdad es que sigue siendo muy precario, perdón. Y en la gran mayoría de los casos, totalmente especulativo. Así que todas las diversas variantes de teorías, de cuerdas, de los universos múltiples, a pesar de que en muchos casos poseen, yo diría que una elegancia matemática bastante sólida, pero carecen aún de base experimentarse más, pues, no sé, elucubraciones sin sentido de la razón, más que a reflejos fieles, fidedignos de la realidad. De manera que, por mucho que nos prometan que la teoría del todo está a la vuelta de la esquina, que pronto las 4 fuerzas fundamentales serán unificadas, que la gravedad cuántica está al caer, etc., mucho me temo que seguiremos lejos de comprender bien los secretos del cosmos, ¿no? Y así, pues, tenemos que poner nuestra intuición, ¿no? ¿Qué es Dios y qué no es? Desde luego, lo que pienso que es comprensible para todos es que Dios no es un ser, es otra cosa. Es otra cosa y bueno, pues dentro de esa otra cosa ya cada uno pues puede ir perfilándose de alguna forma hacia dónde van sus directrices en cuestiones de credibilidad, ¿no? Dios, lo que está claro es esa fuerza que sostiene al universo. Es esa única energía de la que está compuesto el universo, no hay otra cosa, ¿no? Pero bueno, insisto que esto hay que cotejarlo con la intuición, ¿no? Y como decía Nietzsche, plantearse también en la situación que se está, o sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Es Dios el que nos ha creado a nosotros o nosotros hemos creado a Dios, ¿no? Os dejo con esa inquietud. No sé si tenemos alguna pregunta, Luis, o puedo seguir charlando un rato. No, quiero preguntar yo. Entonces, vamos a decir, el absoluto es una conciencia neutral, desde mi punto de vista, ¿no? Y como dices tú, puede ser cualquier cosa, pero sí que es una cosa es que todos estamos hechos de eso. Entonces, la pregunta sería, como tú has tenido contacto con otras humanidades, ¿ellos qué opinan de este tema? Pues este es un tema, en la mayoría de humanidades que yo conozco personalmente no hablan de Dios. Hablan del uno, de la unidad, ¿no? Pero no hablan de Dios, no hablan de alguien que actúe sobre ti. Es decir, de lo que hablan es que en cualquier caso Dios serás tú, porque tú tienes libre albedrío y tienes voluntad para hacer y deshacer, crear o destruir. Por lo tanto, esto no es imputable a una fuerza superior, ¿no? Y lo que plantean siempre es que los desajustes que se producen eventualmente, ¿no? Son en realidad desajustes necesarios para ajustes mayores, ¿no? Las teorías de la entropía, del caos que existen aquí, pues son importantes, pero no suponen para nada que el universo funcione mal, que el universo se equivoque o que exista el azar. Nada de eso existe, ¿no? Sino que lo que se plantea es que son elementos, son fuerzas que actúan para estabilizar al conjunto. Y eso es lo que plantean, pero no se plantean ni un ser superior, ni siquiera esa fuerza superior, porque ellos se consideran a sí mismos la fuerza para cambiarlo todo, ¿no? O sea que de alguna manera, si hubiese que centralizarse en ese concepto, una mayoría de civilizaciones parecidas a esta, un poco más avanzadas, hablarían de que te mires a ti mismo, porque el Dios eres tú. Esto es lo que sucede. Vale, pues ahora voy a compartir 2 vídeos, ¿vale? Que tenemos aquí.
toda la pantalla, le ponemos el audio, compartir pantalla y si da tiempo, pues luego pasamos preguntas, pero creo que ya vamos Muy bien. de tiempo. Bueno, y ahora vamos con el evento que va a haber este domingo, que bueno, es el seminario A1, Vida Extraterrestre en el Sistema Solar de Horus y en la Tierra de Nujimesha, con el doctor Ángel. Vamos para allá con este vídeo para que veáis lo que podéis apuntaros. Seminario A1. Vida extraterrestre en el Sistema Solar de Horus y en la Tierra, Nujimesha. En los últimos años, la pregunta de si estamos solos en el universo ha dejado de ser exclusivamente científica para convertirse también en un tema de interés filosófico, cultural y social. La posibilidad de que exista vida extraterrestre ya no es considerada ciencia ficción por muchos expertos. Más bien, se plantea como una cuestión inevitable, dada la inmensidad del cosmos. Pero, ¿y si esa vida no solo nos visita ocasionalmente, sino que lleva aquí mucho tiempo? ¿Y si seres inteligentes de otros mundos hubieran estado entre nosotros desde la más remota antigüedad, o incluso vivían ocultos bajo nuestros pies, en el interior de nuestro propio planeta? Y si no se tratase exclusivamente de esta esfera, sino de este sistema estelar, Horus, en su conjunto. Este seminario busca explorar, desde múltiples perspectivas, científicas, históricas, mitológicas y culturales, las confirmaciones y teorías que sugieren la presencia de vida extraterrestre en la Tierra, ya sea visible o encubierta, pasada o presente. Se abordarán hipótesis como la intervención alienígena en la evolución humana, las civilizaciones subterráneas e intraterrenas, las visitas de antiguas civilizaciones registradas en la mitología y el arte rupestre, y las evidencias contemporáneas en avistamientos y contactos. Sin ánimo de dogmatismo, sino como espíritu crítico y abierto, este seminario invita a pensar lo impensable, que quizás nunca hayamos estado solos ni en el sistema estelar ni en este planeta. Programa. Capítulo 1. Un universo lleno de vida. Fundamentos astrobiológicos. Lo que dice la ciencia sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Principios de la astrobiología y condiciones necesarias para la vida. La paradoja de Fermi. Si hay tantas estrellas, ¿dónde están los demás? Capítulo 2. Antiguos astronautas y civilizaciones perdidas. Teoría de los antiguos astronautas. Monumentos misteriosos y su posible conexión extraterrestre. Textos antiguos que hablan de seres celestiales. Capítulo 3. Vida en el interior de la Tierra y el Sistema Solar. Civilizaciones subterráneas e intraterrenas. Evidencias sobre civilizaciones del Sistema Solar y del interior de la Tierra.
mitología y leyendas sobre habitantes subterráneos e intraterrenos. Expediciones históricas y relatos apócrifos. Capítulo 4. Contactos modernos. OVNIs, abducciones y fenómenos relacionados. Historia de los avistamientos OVNI desde el siglo XX. Casos famosos: Roswell, Área 51, desclasificaciones gubernamentales recientes. Testimonios de pilotos, militares y civiles. Capítulo 5. La vida extraterrestre en el cosmos y en la cultura popular. Cine, literatura y televisión como reflejo de la gran fascinación que suscita el tema. Influencia alienígena en religiones y creencias actuales. Simbolismo y mensajes codificados en el arte y la música. Capítulo 6. Ciencia versus misterio. ¿Cómo investigar lo desconocido? Métodos científicos aplicados al estudio de lo paranormal. Proyectos SETI y METI. Búsqueda activa de señales extraterrestres. Crítica racional frente a especulación sin base. Capítulo 7. Reflexiones finales. ¿Qué implicaría descubrir vida extraterrestre entre nosotros? Impacto en la sociedad, religión, política y ciencia. ¿Podrían convivir civilizaciones tan distintas? ¿Estamos preparados para saber que no somos los únicos? Objetivos: analizar críticamente las principales teorías que proponen la presencia de vida extraterrestre, tanto en el sistema solar como en la Tierra, desde la antigüedad hasta la actualidad. Explorar las conexiones interdisciplinarias existentes entre la arqueología, la astronomía, la mitología y la ufología para comprender mejor las bases de estas teorías. Promover el pensamiento crítico y el debate sobre temas que suelen estar polarizados entre el escepticismo y la credulidad. Fomentar una reflexión ética y filosófica acerca de cómo afectaría a la humanidad el conocimiento real de una presencia extraterrestre. Acercar al público general a estas temáticas complejas pero fascinantes, utilizando un lenguaje accesible y ejemplos ilustrativos. Seminario impartido por el Dr. Ángel Luis Fernández, médico psiquiatra, doctor en Ciencias y Psicología de la Educación, conferencista internacional. Domingo, 15 de junio de 2025, a través de Aulas Pandora, www.cajadepandora.com. Seminario A1. Educación online. Pues nada, doctor, tenemos que irnos ya. Lo que quieras para despedirte. Sí, nada, pues saludos a todos, agradecido de siempre de vuestra consideración y atención, y nos vemos pronto otra vez, en 15 días. Así que os envío por correo, por tierra, mar y aire, paz, luz y salud. Lo mejor para vosotros. Y para ti en especial, Luis. Gracias. Y nos vemos este domingo, familia. Apuntaros al seminario, que está muy interesante. Recomendárselo a familia, amigos, grupos de Telegram, WhatsApp, por cualquier lado que pueda llegar la información para que la gente se pueda apuntar y seamos más. Pues familia, nos vemos en el siguiente directo y muchas gracias, Ángel. Ha sido un placer tenerte otra vez aquí en la Caja de Pandora. No. Y perdonar por los ruidos de la piscina. Eso no lo puedo evitar. Hasta ahora. Nos vemos.